El Betis se ha vuelto a clasificar a Europa por la vía de la Liga y esto viene siendo costumbre desde la llegada de Manuel Pellegrini. Hoy vamos a dar un repaso a la liga que se ha hecho este 2024-2025 y vamos a ver cuál ha sido la mejor liga desde la llegada de Manuel Pellegrini. Empezamos. La temporada 2024-2025 no ha terminado para el Betis, sí en Liga, pero también tienen la final más importante de su historia, que es una final europea. Por tanto, vamos a analizar, pero solo lo que ha sido la temporada en Liga, en la Liga Española, que bueno, empezó con ese partido contra el Girona y va a acabar con este partido contra el Valencia, que no se va a jugar absolutamente nada. Recuerdo que este partido contra el Valencia yo no espero nada de él porque, por ejemplo, cuando jugamos la final de Copa en 2022 o en 2021, no, sí, en 2022, contra el Valencia, el partido anterior fue contra el Elche en casa y lo perdimos 0-1 jugando bastante mal. Pero hoy voy a hacer los mejores partidos que se han jugado, vamos a ver los mejores partidos que se han jugado tanto en la primera vuelta como en la segunda, porque yo es algo que he debido mucho de la temporada. Un Betis ha sido en la primera vuelta y otro totalmente distinto en la segunda. En la primera, pues un Betis que se conformaba más con los empates, tenía peores resultados, pero ha llegado a jugar un fútbol bastante bueno también, que poca gente se acuerda. Pero sí ha sido mucho más, ha sido mucho peor, sinceramente, en este Betis, en este 2025, que ha remontado una locura de puntos y que se ha conseguido alzar con la sexta plaza en Europa League. Otra temporada más en Europa del Ingeniero, esta vez Europa League, ya no Conference, ya Europa League, o sea que damos el salto. Y eso que estábamos a 11 puntos del Villarreal en la jornada 22, es una remontada tremenda y al final hemos acabado luchando por los puestos Champions, pero también teniendo esa final de Conference tan importante, pues había que dejarse puntos, era lo lógico, no había que hacerlo, pero era lo más lógico del mundo. Por aquí he preparado una tabla hecha por mí, haciendo un resumen más o menos de lo que ha sido la temporada, el mejor partido, el peor partido, el mejor jugador, como veis lo he dividido en primera vuelta y segunda vuelta, como he dicho antes. El fichaje clave, la venta clave, los problemas principales y las virtudes principales. Voy a ir poco a poco. El mejor partido para mí en la primera vuelta, cuando mejor hemos jugado al fútbol, ha sido contra el Atlético de Madrid, con un partidazo de Abde. La primera vuelta, el mejor de la primera vuelta, se lo doy a Lo Celso, sin ningún tipo de duda. De hecho, es algo que sale en mi tabla y el segundo, pues a Isco. Pero ese partido, Abde fue una locura, Abde fue la primera vuelta que hizo Abde fue impresionante. Bueno, impresionante tampoco, porque falló muchísimos goles, esa es la realidad, falló muchos goles, pero nos daba mucho, nos daba vida ese encarador que tenía el Betis, que para mí estaba bastante infravalorado y ya luego bajó su rendimiento en la segunda vuelta, en mi opinión. Creo que se vino muy abajo cuando llegó Anthony, no se vio titular, Jesús Rodríguez estaba mejor que él, bastante mejor, pero la primera vuelta fue muy importante. Ese partido contra el Atlético de Madrid que para mí fue un espectáculo, jugamos muy bien al fútbol, le podíamos haber metido 3 o 4 perfectamente al Atlético de Madrid, que no tuvo ninguna posibilidad, a pesar del bajo resultado, del corto resultado contra el Betis. Y el mejor partido de la segunda vuelta, algunos va a sorprender que no pongo el Valladolid, que le metimos 5. No, para mí el mejor partido sin duda es el Betis 2, Real Madrid 1. Ese partido que marca Johnny Cardoso, que marca Isco de penalti, una remontada que hicimos al Real Madrid, para mí fue muchísimo mejor que el partido contra el Valladolid, que una parte se tiró a la basura, otra parte pues no fue el mejor partido, pero sí estuvimos muy bien de cara a puerta, muy pocos tiros y muchos goles, estaban entrando fácilmente los goles, pero este partido a nivel de fútbol fue impresionante. Si mal no recuerdo, le puso un 10 a dos futbolistas. Las notas del Real Madrid-Betis fueron muy altas, fue un 10 para Isco y un 10 para Johnny Cardoso. Me encantó ese partido de la segunda vuelta, que eso encadenó también una serie de resultados positivos para el Betis, ganando el Derby, ganando al Getafe, ganando Las Palmas, ganando muchísimos partidos más, aparte de la Conference, que no voy a contar en este vídeo. Luego, el peor partido de la primera vuelta, para mí, el Valencia 4, Betis 2. O sea, viene el Betis de, varios empates, alguna derrota. No, yo creo que venía de varios empates y ese partido fue un poco horroroso, la verdad. Venía de la desgracia que pasó la Dana y, bueno, parece que el Betis pagó por el Valencia, que quería darle una pequeña alegría, teniendo en cuenta el desastre que fue lo que pasó a la afición, y lo consiguió porque nos metieron 4 goles de seguido, que fue inaceptable como defendimos en ese partido. Por eso lo pongo como el peor.
Hubo partidos más aburridos, pero tampoco los pongo como el peor, tal y como defendimos ese partido, 4-2. Luego, el peor partido de la segunda vuelta, pongo el Betis 1 Alavés 3, que encima estuvo en el campo, un partido horroroso. En defensa Bartra estuvo fatal, creo que en ese partido le puso un 0 a Bartra, de los pocos ceros que he puesto. También he puesto 10 como contra. El Villarreal, que con uno menos, la expulsión de Chimi Ávila para mí fue un partidazo ese que hizo el Real Betis Balompié, ganando al Villarreal con uno menos, y fue también un punto de inflexión de la temporada también, puedo recordar. Luego, como he dicho ya, mejor jugador de la primera vuelta, Lo Celso. Lo Celso para mí salva totalmente al Betis en la primera vuelta. Que estoy diciendo que Abde pues fue muy bueno, pero lo que fue Lo Celso no tuvo ningún tipo de sentido, la verdad. Lo Celso me encantó en la primera vuelta, en la ida, sinceramente, la verdad. Salvó, es que fue Pichichi del equipo y se le quitaron el puesto muy poco, de hace muy poco. Quiero decir, que Isco vino de la lesión y le superó, pero tardó Isco, que obviamente me parece el mejor jugador de esta segunda vuelta en Liga. También puede entrar perfectamente Antony, pero bueno, lo he metido en fichaje clave, que para mí, eso, ha sido Antony, y también podía haber entrado el Cucho, pero bueno, he elegido a uno y me he quedado con Antony, a pesar de que el Cucho para mí, no sé si habéis visto cuando fichamos al Cucho, yo le puse un 9 a ese fichaje porque para mí va a triunfar en el Betis también al Cucho, pero Antony a corto plazo nos ha dado la vida, sinceramente. Luego una venta clave, ventas clave ha sido que se fuera Víctor Roque para que jugara más Bakambu, que ha sido muy criticado, sobre todo los meses de enero, febrero, antes incluso, fue muy criticado por su forma física, que luego con el entrenador personal mejoró muchísimo, pero estaba jugando horrible, hasta que por fin se consolidó, en la Conference empezó a marcar goles, luego también en la Liga, marcó un gol tras un centro de Ángel Ortiz, que yo creo que ese fue la redención de Bakambu, y a partir de ahí empezó a jugar mejor. A Sandy Ao, pues que dejó 13 millones para poder fichar cedido a Antony, fichado al Cucho, pues yo creo que fue bastante clave, a pesar de que la está rompiendo en el Como. Y bueno, Víctor Roque, que es que no aportaba prácticamente nada. Empezó muy bien, marcando goles al Leganés, tal. Me acuerdo de algunos buenos partidos de Víctor Roque, pero fue a menos de una forma espectacular. Y ya se está viendo que en la liga brasileña también le está yendo mal. Así que yo creo que es el nivel de futbolista, que no está para primera división, creo que sí está, pero para el Betis yo creo que por lo que lucha ni mucho menos. Luego, problemas principales, la portería y la delantera ineficaz. Eso en la primera vuelta y también en la segunda. O sea, no lo he puesto en la segunda, pero para mí la portería es un tema súper delicado. Que Ruiz Silva se hizo un partidazo contra el Athletic Club de Bilbao impresionante, que tuvo también acciones muy buenas Ruiz Silva, que para mí es el mejor portero de los tres que tiene el Betis sin ningún tipo de duda, pero claro, no está al nivel de los porteros de primera división que tiene la Liga Española. Y luego pones a Adrián en la segunda vuelta y muchísimo menos. Luego la delantera ineficaz, obviamente Víctor Roque, Bakambu no estaba metiendo absolutamente nada. Chimi Ávila, que fue importante en un tramo de la temporada, pero no era delantero centro, era casi media punta. La figura del media punta escaseaba en una parte de la temporada y jugaba Chimi Ávila, que me acuerdo que no lo hacía mal, pero no era ese Guisco, ese Lo Celso, para nada. Y bueno, también hemos descubierto a Pablo García, pero no lo estamos poniendo mucho, así que tampoco lo voy a mencionar demasiado. Debilidad, claro, el fichaje del Cucho también nos ha dado muchísimo en ese aspecto. Debilidad defensiva en los centros laterales, esto es lo que más estamos viendo últimamente, esos centros laterales que estamos defendiendo mal y hay que tener mucho cuidado contra el Chelsea en ese sentido. Entre paréntesis veis LI, lateral izquierdo, pues porque no me ha parecido que tengamos mucho nivel en esa posición. Ni con Ricardo Rodríguez, que me gusta más que Perrot, ni con Perrot, que me parece que deja unos huecos en defensa bastante grandes y bastante gordos. Creo que son dos laterales que destacan por lo ofensivo, pero en lo defensivo tienen bastantes carencias. Y creo que se ha demostrado en la liga, por esa banda muchísimo. En el debut de Antony, el 2-2 contra el Athletic Club, se notó muchísimo que Perrot es muy bueno ofensivamente, ya vimos el gol que marcó. Tampoco es que sea muy bueno, sino que tiene una gran pegada, pone buenos centros. Sí, de vez en cuando te aporta, pero luego te deja unos huecos ahí, que madre mía, Iñaki Williams cómo se lo comió. Luego, virtudes principales. Hemos puesto la presión alta, sobre todo tras pérdida, me gusta bastante. El Betis es como, en ese sentido, un Barça
versión AliExpress, porque no presiona tan bien como el Barça, que es el mejor equipo del mundo haciendo esto, pero la presión alta del Betis es muy buena, tanto cuando subía Marroca, que Marroca es de los mejores haciendo eso, como Isco subiendo también. No sé, creo que es uno de los mejores equipos haciendo eso y el Barça está en otro nivel en ese sentido. La calidad técnica, obviamente, tenemos jugadores como los Celso, como Isco, como Anthony, como Cucho, tenemos una calidad espectacular en el equipo y eso se tiene que notar. Fornals, y eso se ha notado en el equipo. Valentía táctica, en esto me refiero sobre todo con los cambios que ha tenido Pellegrini a partir del 60 creo que te dan la clave, porque no es meterlos en el descanso, es meterlos un poco después cuando la gente está cansada. Y yo creo que ha establecido ya ese formato Pellegrini de cambios en el 60, pueden ser en el 57, pueden ser en el 62, pero en torno al minuto 60. Y creo que es una cosa que ha venido muy bien al Betis. El trato de balón, obviamente, más de lo mismo con la calidad técnica. Creo que cuando tenemos el balón se nota muchísimo la diferencia. Se vio contra el Atlético de Madrid, se vio contra el Real Madrid, que cuando tenemos el balón y es el equipo contrario el que va a presionarnos, creo que el Betis mejora una barbaridad cuando tiene el balón y no cuando lo tienen ellos. Cantera profunda, bueno, pues hemos tenido un problema en el lateral derecho muy gordo, pero muy gordo. ¿Por qué? Se nos ha lesionado Ruibal, Sabalí, Bellerín, 3 lesionados, eran los 3 de la plantilla. ¿Ahora qué hacemos? Pues está ahí Ángel Ortiz, de la mejor cantera de España. ¿Y por qué digo la mejor cantera? Porque es la que tiene más en cada posición, en mi opinión. Luego tienes a Jesús Rodríguez, que te ha salvado la temporada totalmente, porque extremos, si no llega a venir Anthony, nos quedamos con Jesús Rodríguez y Abde toda la temporada. O sea, una locura, una bendición que te haya salido Jesús Rodríguez. Y si me dejo a alguien, bueno, un partido contra el Mallorca, 9 lesionados. Otro problema que no está aquí son las lesiones. 9 lesionados ese día, 9 bajas por lesión, y creo que ese partido incluso se lesionó Jesús, así que eran 10 y fue una locura, fue una locura. Jugaron los canteranos, tanto Ángel Ortiz, que fue el que dio la asistencia, como Arribas, que no volvió a jugar y me parece que lo hizo muy bien. De hecho, le puse un 9 en mis notas contra el Mallorca, que ganamos 0-1 en el último minuto con gol de Bacambo y centro de Ángel Ortiz. Y ese día defendimos bastante bien. Y más canteranos así que hayan jugado, pues Guirao, Mateo Flores, esos no me parecen que haya dado tanto al Betis. Sinceramente a mí no me convencen. Y bueno, y Mendy, que también juega en la cantera, podemos considerarlo canterano también, que no ha jugado prácticamente nada en Liga, ha jugado contra el Atlético de Madrid y, ojo, no confundirse con el otro partido con la Fiorentina, que eso ya es Conference y aquí estamos analizando Liga. Mendy también, bueno, creo que el Betis tiene muy poca defensa, tiene solo 3 jugadores nivel top en defensa y, bueno, si quieres contar a Mendy, 4, pero no ha jugado prácticamente. Así que hace falta un defensa más, porque también tiene que jugar Conference, Copa del Rey, no es todo Liga y ya está, es que tienes otras competiciones. Así que con 4 defensas creo que el Betis va corto en ese sentido y habría que fichar a uno más. Pero esta es la liga que ha hecho el Betis, 59 puntos y todavía con la opción de tener aún más. Puede que se pierda, pues probablemente, porque estamos antes de una final histórica y todas las fuerzas se van a ir destinadas a Polonia, destinadas al 28 de mayo. 59 puntos y ahora los vamos a comparar con otras ligas que de verdad os vais a quedar impresionados por las ligas que ha hecho Manuel Pellegrini, obviamente todas clasificadas para Europa y todas con una gran cantidad de puntos, en torno a los 60 prácticamente todas. Para que veáis el contexto de lo que ha hecho Pellegrini, el Betis aquí está en posición número 15 antes de que Pellegrini lo coja el Betis de Rubí, que para mí es uno de los peores Betis que he visto desde que está en primera. Obviamente he visto Betis peores, pero desde que está en primera, con los jugadores que teníamos, quedar en la posición número 15, 41 puntos, a 5 puntos del descenso. Una temporada que ha hecho la temporada que ha hecho el Sevilla en la actualidad, en esta temporada, la hizo el Betis antes de que llegara Pellegrini. Llega Pellegrini y de 41 puntos, como podéis ver aquí, pasamos a 61 y clasificamos para Europa League. Esto es una auténtica locura, ¿eh? Esto es una auténtica locura. 20 puntos más de lo que hicimos la temporada pasada. 20 puntos más. O sea, ¿sabéis lo que es 20 puntos más? A nada de quedar quintos en la primera temporada. Eso sí, esta temporada solo se centró en Liga porque no estábamos en Europa, obviamente, pero sigue siendo una auténtica locura la mejora. Y casi eso, casi remontando a la Real Sociedad. La segunda temporada de Manuel Pellegrini, pues fue esta, señores. En Liga quedamos
con 65 puntos en la temporada 2021-2022. Ya sabéis lo que se ganó esa temporada. Efectivamente, la Copa del Rey. Quedamos a 5 puntos de Champions y esta temporada lo estamos dando por muy buena porque casi llegamos a Champions. Esta temporada nos quedamos incluso más cerca. Creo que no se luchó tanto porque ya estaba como muy lejos el Sevilla, pero también sonó la posibilidad de, oye, que si nos ponemos las pilas llegamos a Champions. Quinto quedamos en esta Liga 2021-2022, además de ganando la Copa del Rey. Fue impresionante este año. Pero solo hablando de Liga, 65 puntos, que creo que es el récord. Así que vamos a ordenarlas de mayor a menor. Pero vamos con la 2022-2023. Quedamos sextos también, con 60 puntos. Muy bien, creo que este fue cuando fichamos a Yoce. El anterior, pues, era el 11 que todo el mundo conocemos. Aquí, este 11 era el de Canales, Fekir, Juanmi y Borja Iglesias. Aquí se une a Yoce. Y quedamos con 60 puntos. Aquí está más lejos de la Champions, pero también tenemos que jugar Europa, la Copa y muy bien, muy buena temporada. El Betis clasifica a Europa League y no a Conference. Aquí es verdad, en la 2023-2024, que fue la temporada anterior, clasificamos, tenemos 57 puntos nada más, entre comillas, luchando con la Real Sociedad, que nos ganó el duelo directo. Como ha pasado esta vez contra el Villarreal, nos ganaron el duelo directo y se pusieron ellos en Europa League y nosotros perdón, en la Conference. Buen año también que se hizo, buen año, también con Ayoce Pérez, que estaba en su prime, en su peak, sinceramente, y también otra buena temporada que clasificamos a Europa. Y esta temporada Liga, como he dicho antes, 59 puntos, podrían haber sido más si no tendríamos esa final de la Conference, si no nos hubiéramos centrado tanto en la Conference, que obviamente si ganamos eso, a mí se me va a olvidar cómo hemos quedado en Liga, pero encima es que hemos quedado sextos con 59 puntos. Podía haber sido, o sea, si nos centramos en Liga, contra los Osasuna, contra el Rayo Vallecano, hubiéramos ganado seguramente alguno, y contra el Valencia, que seguramente empatemos, perdamos o a lo mejor con suerte ganamos, pues más de 60 puntos otra vez. De todas formas, esta temporada, por lo que se ha hecho de remontar tantos partidos, creo que tiene valor porque es algo extra que el Betis no tenía tanto, el hecho de remontar partidos, tantos partidos, por haber remontado partidos, pero tantos partidos. Hay una temporada en la que goleaba. Por ejemplo, 2021-2022, que recuerdo una goleada al Valencia, 2022-2023 también hubo goleadas, pero esta ha sido más de remontadas, alguna goleada como al Valladolid, pero yo creo que esta ha sido la segunda mejor liga en cuanto a juego, una de las más irregulares de todas, porque el Betis es verdad que en liga es bastante irregular, que te gana 5 partidos seguidos, después te empata 10 seguidos, después te pierde 1, después te gana 4, pero esta liga, a pesar de haber sido irregular, el tramo bueno ha sido de las mejores rachas que yo he visto en el Betis, así que yo voy a ordenarlo con la 2021-2022 la mejor, la 2021-2022 la mejor, con 65 puntos, o sea, estamos, yo creo que seguros que esa es la mejor, por puntuación, por sensaciones y porque encima tiene el hándicap de que ganamos la Copa del Rey, pero máxima puntuación y con un equipo impresionante. La de Canales, Fekir, Juanmi y Borja Iglesias, un equipo impresionante. Luego, yo pondría la temporada actual, la 2024-2025, porque yo creo que los puntos están un poco desvirtuados por eso, porque tenemos la final y que podríamos haber ganado muchos más partidos. Sin embargo, bueno, creo que sí, creo que entra en el top 2 de las temporadas. Luego la top 3, ojo, yo te pondría la primera de Manuel Pellegrini. La primera de Manuel Pellegrini con 61 puntos, en la cual pasamos de 41 a 61, y ya solo eso me parece una auténtica brutalidad. Y clasificamos para Europa luchando contra la Real Sociedad. Así que este me parece el mejor, la tercer mejor liga de Pellegrini. Luego la cuarta mejor temporada te pongo a esta con 60 puntos y quedando sextos. O sea, imaginarse que si esta es cuarta, bueno, una brutalidad. 60 puntos, a 4 puntos del Villarreal, lejos de Champions, pero bastante lejos de la Conference. Así que me parece esta la cuarta mejor. Y la quinta mejor me parece la temporada anterior,
que fue una temporada un poco más flojita, también irregular en Liga, pero que acaba con 57 puntos y luchando también por Europa League, y que acabamos clasificando a la Conference. Al final este es el peor resultado, no es normal que vaya aquí, pero solo estoy ordenando las ligas, no la temporada. Por tanto, esta ha sido mi orden. Primero, la temporada 2021-2022. Segundo, la temporada 2024-2025. Tercero, 2020-2021, la primera. Después, cuarta, la 2022-2023. Y quinta, la 2023-2024. Este es el orden que he puesto yo de mejor a peor liga, teniendo en cuenta que todas han sido brutales y que todas hemos clasificado a Europa. Una liga que, bueno, que me ha parecido la segunda mejor de la que ha tenido Pellegrini, sobre todo por la segunda vuelta. Obviamente la primera vuelta mucho más floja, pero la segunda mucho más decisiva, con mucho más fútbol, con mucho más garra de campeón, y esta ha sido la liga que ha hecho el Real Betis Balompié. Europa League, sexto, 59 puntos. Estoy orgulloso de esta liga, como he dicho en el análisis contra el Atlético de Madrid. Esto ha sido todo, ya haremos más vídeos sobre el partido ya del Chelsea, el partido más importante de la temporada. Esto ha sido todo por mi parte, buenos días, buenas tardes, mejores noches, esto es por el Rincón Deportivo. Chao.